y yo la quiero una y otra y otra y otra y otra vez. Y yo creo que cuando uno escucha una adoración como estas, Dios y creo que el Espíritu Santo le hace entender que lo único que nosotras necesitamos es la presencia de Dios en nuestro hogar. Creo que es suficiente que Él viva en nuestra casa y esta adoración me cuestionó y espero que nosotras nos cuestionemos en esta mañana en qué realmente nosotros estaríamos dispuestas a hacer para que la presencia de Dios sea permanente en nuestras vidas. Y después de que esta oración tocó tan profundamente mi corazón, yo quise investigar, quise ir a la palabra y quise saber más como de esa mujer sunamita. Y en esta mañana vamos a ver algunas características que sé que nos van a llevar a orar, a anhelar, a clamar ese lugar, ese aposento para Dios permanente en nuestra casa. La palabra se llama habita Dios de manera permanente en tu casa. Y vamos a ir al texto bíblico que está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, del 8 al 37. Quiero contarle un poquito de la historia. La mujer sunamita era una mujer importante que invitaba insistentemente a un hombre de Dios porque ella veía cómo portaba su presencia. Ella quizás, como nosotras, alguna vez sentimos su presencia, oímos hablar de él y quería como que esa presencia estuviera en su casa. Ella entendió que era importante que él viviera en casa. Y quiero que vayamos al versículo 8 y 9 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Voy a leerle. Dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Y qué podemos ver aquí? Que esta mujer entiende la importancia de buscar insistentemente la presencia de Dios. Y entender es comprender, es tener una idea clara de qué significa que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de buscarle. Esta es una oportunidad de buscarle, pero nosotros debemos entender para qué le buscamos. Quizás algún día oímos que Dios hacía milagros, que Dios podía restaurar a nuestros hijos, que Dios podía traer respuesta a nuestra dificultad. Pero cuando nosotros entendemos quién es Dios, podemos ver la importancia de que Él esté en nuestra casa. Es solamente ahí, y ella lo entendió. Y quizás nosotras en este momento no entendemos o no hemos entendido. Sabemos lo que Él hace, pero no sabemos quién es Él para que todos los días esté en nuestra casa. No quizás en tiempos de dificultad, en tiempos cuando tenemos una necesidad. En este grupo oramos por nuestros hijos y creo que tenemos muchas necesidades, otras necesidades económicas, de salud, y son importantes, pero nos vamos a centrar en esta mañana en nuestros hijos. Y eso es realmente lo importante, entenderlo. No saber, sino entenderlo. La palabra en Proverbios 8:17 dice: amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran. Hay un ofrecimiento. Miren esta mujer cómo era tan insistente que buscaba su presencia. Y dice la palabra que si le buscamos, Él se muestra a nuestra vida. Y quizás no hemos entendido, no hemos buscado como lo suficiente para que Él se muestre a nuestra vida y nosotros queramos tener
esa presencia en nuestra casa. Esa es la primera parte. En la segunda característica que yo veo está en el versículo 10 y 11. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Me encanta mucho. Dice que ella, después de entender, después de que tú entiendes, después de que tú comprendes la importancia de que Dios viva en tu casa, ella preparó un lugar para que él se quedara. Y habla de que preparó un aposento. Y yo busqué qué era un aposento. Y significa un lugar pequeño donde dormir y descansar, una habitación. Y en el contexto espiritual significa ese lugar de descanso para tener un momento de intimidad con Dios. Y aquí este punto, yo creo que si este punto nos queda a todos, wow, yo me siento súper agradecida con Dios porque el aposento, que es esa habitación que nosotros hacemos, ese lugar privado, no puede convertirse en un lugar de carga, sino en un lugar de descanso, en un lugar de confort. Porque ¿qué pasa cuando uno decide, sí, yo tengo mi tiempo de oración, yo aparto, yo hago un aposento, pero se convierte en una carga? ¿Por qué? Porque tú te propones, ok, hoy inicio, hago mi devocional, leo la palabra, oro, pero ¿qué pasa cuando leer la palabra y orar, en vez de producirme deleite, se convierte en una carga? ¿Por qué? Porque quizás no sé cómo orar, porque quizás leo la palabra y no entiendo nada, y escucho a muchas mujeres que dicen, Dios me dijo, Dios me dio esa promesa, pero no pasa nada conmigo. Y es cuando ese aposento o esa habitación se convierte en una carga. Y vemos acá el concepto de aposento y es de descanso. Ese es el lugar donde, aunque estés cargada, aunque estés deprimida, aunque estés como estés, tú sabes que si vas allí, vas a encontrar descanso. Habla de que ella dice que pongamos una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y pues yo estudié el significado espiritual de estos 4 implementos, pero antes quiero decirles que cuando uno hace una habitación o cuando hace uno una construcción en casa, yo no sé cuántas de ustedes alguna vez han tenido que hacer una obra en casa, quizás renovar el baño, la cocina, bueno, alguna obra, saben que hacerlo es motivo de incomodidad, que nos incomodamos cuando hay una obra en casa. Y, por ejemplo, un día yo recuerdo que se nos ocurrió la maravillosa idea de cambiar el piso de nuestro apartamento y recuerdo que el ruido era terrible, que me dijo el maestro, señora Viviana, por favor cierre la puerta porque esto se va a llenar de polvo. Yo cerré mi puerta, pero no fue suficiente porque cuando salí y ellos me vieron, les dio risa ver mis cejas llenas de polvo, mis pestañas llenas de polvo. Entonces miren cómo no es tan chévere uno, o sea, en el momento hacer una obra, una construcción y en este caso una habitación. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Nos incomodamos porque tenemos que cambiar hábitos, porque tenemos que cambiar conductas, porque quizás debemos derribar estructuras que nosotros traemos. ¿Y para qué? Para que Él se manifieste. Porque cuando nosotros entendemos, como lo entendió la mujer tsunamita, la importancia de la presencia de Dios, nosotros queremos que Él se manifieste y que yo sienta su presencia, y no solamente yo, sino que también mi familia, nuestros hijos puedan sentir, porque cuando tú haces una obra en casa, todos la disfrutan, todos la ven, y qué importante que cuando tú haces aposento, haces una habitación, ese lugar para Él, tus hijos también vean y puedan disfrutar de esa presencia. Y ahora sí vamos a ver cómo el significado de estas 4 cosas que ella quiso poner en esa habitación, que fue la cama, la mesa, la mesita y el candelero. Y la cama, habíamos dicho que cuando hay una cama significa descanso y reposo.
Todas sabemos los beneficios de dormir bien. Este fin de semana yo estuve en Villa de Leyva, tuve una cama muy rica, estuve aquí como dice mi pastora, de chismecito, cumplí 23 años de aniversario y me fui a Villa de Leyva, una cama espectacular, pero yo quería mi cama. Y sé que a todas nos pasa cuando salimos, hay el momento en que tú quieres volver a tu casa, a tu cama, como sea tu colchón, como sea tu almohada, tú allí sientes descanso. Y qué rico y qué importante que nosotros entendamos que el sitio de aposento, de habitación que tú preparas para Dios, vas a encontrar descanso, porque en el descanso tú oxigenas tu cuerpo, tú duermes bien, y eso es lo que tú puedes encontrar. A veces tú dices, oración, ay, qué pereza, no sé ni qué decir, y si leo la palabra, pues yo no entiendo. Y yo te digo, hoy mujer, no vayas con ese pensamiento, ve con el pensamiento a ese aposento con que vas a hallar descanso, y por eso es como la cama. Entonces quiero que cuando tú pienses en hacer ese aposento permanente para Dios, sepas que allí, solamente allí, va a haber descanso. La mesa significa comunión, y en ese lugar vas a tener esa relación con Dios, esa comunicación. En la antigüedad, en la era antigua, la mesa significaba como ese lugar donde se hacían pactos, compromisos, donde se reconciliaba la gente, pero en la mesa nosotros también comemos, y es esa comunión, esa oportunidad que Dios nos da, porque Él es el pan de vida, y cuando nosotros comemos de Él, nunca tendremos hambre. Y eso significa la mesa, esa comunión, esa relación que tú puedes tener allí con Dios, esa seguridad de saber que si tú vas por algo, Dios puede saciar eso que tú necesitas. La silla habla de autoridad, de trono. Imagínese usted la cama, la mesa, la silla, y es ver que cuando tú haces ese aposento, cuando tú entras a ese lugar de intimidad, allí está Dios, que está por encima de todas las cosas. En Él es la autoridad. Él está por encima de tus circunstancias, de mis circunstancias, y yo vemos que es la autoridad Dios, y nosotros tenemos la posición de hijos y podemos postrarnos a sus pies. Y el candelero, por último, qué importante, representa esa luz. No podemos ir allí al aposento y no tener una experiencia con el Espíritu Santo. El candelero representa al Espíritu Santo, y es ese discernimiento, esa revelación que nos da Dios frente a esa situación. Y son esas 4 cosas importantes que nosotras debemos asegurarnos cuando vamos allí a orar por nuestros hijos. Dije que nosotros tenemos quizás muchos motivos de oración, pero nos vamos a centrar específicamente en que nuestro motivo son nuestros hijos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que podemos encontrar descanso, que podemos tener comunión, que sabemos que allí está Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y dominio de todo, y que allí está el Espíritu Santo para traer luz cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos ni siquiera cómo orar, allí está el Espíritu Santo para enseñarnos cómo hacerlo. Vamos a ir rápidamente porque quiero que oremos por todas estas cosas importantes. Vamos a ir al versículo 12. Versículo 12 al 17 dice: entonces dijo Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: he aquí, tú has estado solícita por nosotros. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y se paró a la puerta, y él le dijo:
el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y aquí algo que yo veo es que la mujer no buscó ser bendecida, ella dijo, no, pues yo no quiero nada, yo como que, o sea, lo único que quiero es tu presencia, pero miren la importancia de entender que uno haga aposento en nuestra casa, y es que ella no buscó ser bendecida, pero a causa de la presencia de Dios, ella trajo la bendición. Esto es súper poderoso. Y cuando Dios, cuando tú haces un aposento para Dios, Dios toca tu casa de manera poderosa y en especial a tus hijos. Porque miren cómo lo relacioné para esta mañana de oración, ver cómo Dios respondió. Ella creyó que pues no era necesario, que ya las condiciones no daban para un hijo, pero como a causa de hacer un aposento, ella trae la bendición y Dios le da un hijo. Y es que cuando tú haces un aposento para Dios, Dios responde al anhelo de tu corazón. En este caso, ella era estéril y Dios le dio un hijo. Cuando tú y yo hacemos un aposento en casa, Dios sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Dios sabe qué te preocupa para tus hijos, cuál es la necesidad para ellos. Y a causa de su presencia, Él se glorifica en la necesidad específica de cada uno de nuestros hijos. Entonces, hasta aquí yo no sé si usted anhela hacer un aposento con Dios. Quizás usted dice, yo soy la que oro, yo la presencia, pero la presencia de Dios sí será permanente, sí tendrás esa cama y sí tendrás ese lugar de descanso, sí estará el Espíritu Santo allí para traer luz, sí tendrás comunión con Él y sí podrás levantar sus ojos y ver su poder sobre toda la situación que pueda estar pasando tus hijos, buenas, malas, y qué bueno y maravilloso es entenderlo. Bueno, vamos al versículo 18 y 18 al 23, dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Miren, esto tan importante, yo creo que aquí se ve como la responsabilidad de que todo lo que le pasa a nuestros hijos, Dios dice, llévalo a su madre. O sea, si estamos aquí conectadas, es porque algo les duele a nuestros hijos, es porque hay una necesidad específica y de pronto en mi casa cuando pasa algo, mi esposo le dice a mis hijos, dile a tu mamá, pregúntale a tu mamá si se puede o no. Y acá miren la importancia, llévalo a su madre, o sea que tenemos una responsabilidad. Dice, y hablándole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta que el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Aquí vemos, dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Y aquí vemos que en medio de la dificultad, en este caso era la muerte de su hijo, ella llevó al aposento la dificultad de su hijo y habla paz. Aquí, ¿qué pasó? Que después de tener la bendición, como que nos pasa a nosotras, uno dice, ay, Dios mío, gracias por la vida de nuestros hijos. Pero los hijos son pequeños, van creciendo, van teniendo cosas diferentes. Y creo que en este grupo vemos que se ora por edades entre 0 a tal años, de tal año a tal año, en diferentes etapas, y vemos cómo en cada etapa quizás hay alguna dificultad. Y yo aquí veo que su hijo murió, pero ella no se preparó para el funeral de su hijo. Ella se preparó para la resurrección de su hijo, para que su hijo volviera a su vida.
Y esto, o sea, sentí también como una revelación, como quizás en la etapa de nuestros hijos, nosotros en algún tiempo o en algún momento hicimos un aposento en nuestra casa por alguna necesidad, pero quizás sí, dice acá la palabra que ella salió a buscar al dueño del aposento. Yo creo que en algún momento como que ella ya tuvo la bendición de su hijo y dejó de tener ese aposento para Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Vemos la respuesta a una petición y dejamos de buscarlo, como decía al comienzo, insistentemente. Dejamos de insistir y como que mengua ese tiempo de oración, ¿cierto? Como que sabemos que sí, Dios, hermoso, precioso, pero dejamos de ser insistentes. Y al comienzo dijimos que nosotros debemos entender no solamente que queremos una visitación en casa, sino queremos que sea permanente. Decía la adoración, queremos que te quedes aquí, por favor, quédate en este lugar. Y no una, sino otra y otra y otra vez. Y quizás nosotros pasamos por etapas de nuestros hijos y hemos recordado cuando orábamos porque no dormían, cuando orábamos porque le iba mal en una clase, cuando orábamos porque quizás se enamoró de la persona que no era, cuando orábamos por una oportunidad laboral, y creo que son muchas cosas, y quizás se nos va la vida, y dice, llévalo a su madre. Es nuestra responsabilidad estar orando continua y permanentemente por nuestros hijos. Miren cómo ella tuvo quizás esa bendición, pero ella murió. Y de una vez yo creo que recordó el aposento. Yo tengo que ir a esa cama a buscar descanso. Yo tengo que ir a tener comunión con Dios. Yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y fue a buscar al profeta. Y ella no empezó a gritar, ella no empezó a, no sé, me imagino que obviamente tuvo dolor, pero dice que ella habló paz. Entonces, ¿qué hablamos nosotros cuando nuestros hijos tienen una dificultad? Y permanecemos en el aposento, en la presencia. ¿Hay un lugar donde habitar siempre? ¿O tenemos que salir corriendo? Bueno, Señor, voy a orar, voy a hacer el ayuno, voy a hacer. Qué bueno y maravilloso es que esa comunión con Dios sea permanente todos los días, todos, porque ellos van creciendo, porque quizás hoy la necesidad de ellos no es la misma de mañana, pero siempre tenemos la oportunidad de que nuestro tiempo de oración sea un deleite, de que en esta mañana que usted esté aquí conectada con Bendiciendo Mis Generaciones sea un deleite, que usted, que Bendiciendo Mis Generaciones pueda ser ese lugar de deleite, de disfrute, de confort en el que usted pueda oír la voz del Espíritu Santo, en que usted pueda tener la comunión con Dios y poder ir a sus pies y reconocer su autoridad. Y bueno, y por último dice que reconoce el poder de Dios sobre la situación. Dice en el versículo 30, dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el versículo 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Miren cómo ella no buscó intermediarios, ella no buscó la respuesta a su necesidad en otra cosa, sino ella quiso ir directamente a él. Y es lo que nosotros podemos hacer a diario, ir directamente a la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros debemos postrarnos, es allí donde debemos llorar, clamar, es allí donde dice que él ya quería que él la oyera.
Y quizás Dios sí conoce la situación que tú estás pasando, la situación que pasa tu hijo, lo que necesita, pero Él quiere que tú se lo digas directamente. Y el aposento es una oportunidad para ir directamente, para que Él escuche de tus labios, para que tú derrames su corazón y entiendas que solo Dios es el que puede obrar en medio de la situación. Y por último dice el versículo 37, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y miren aquí cómo después de ver respuesta a Dios, porque sé que a cuántas aquí Dios les ha dado respuesta acerca de su oración, de la petición, oración sobre sus hijos. A mí me ha dado muchas veces respuesta y yo sé que a usted también. Dice él cita que con la cabeza que sí, que a ella también. Y yo sé que a todas al igual Dios nos ha dado respuesta, pero ¿qué hemos hecho con la respuesta? Nos hemos inclinado delante de su presencia. Al ver su respuesta, quizás hemos doblado rodilla y hemos reconocido y hemos dado gracias, porque esto habla de gratitud. Quizás hoy tú oraste por esta situación, pero hay que dar las gracias, porque Dios es poderoso, porque Dios tiene el poder para obrar sobre cualquier situación y hay que ser agradecidas. Dio gratitud a su hijo y dice que salió con el hijo. Y yo les digo, bueno, esto, o sea, esta palabra ha sido una revelación para mí, porque yo creo que salir con el hijo fue haberlo tomado, salir de esa habitación, y yo creo que lo primero que hizo fue mostrarlo a su esposo. Amor, resucitó, resucitó, el poder de Dios lo mostró, y yo creo que es cuando nosotros podemos testificar acerca de lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. Cuando Él vive permanentemente, tú puedes testificar del poder de Dios sobre tus hijos. Y yo no sé cuántas, yo sí quiero poder testificar por siempre hasta el último día que Dios tenga de vida sobre mí. Quiero poder testificar acerca del poder de Dios sobre mis hijos. Quiero poderlo hacer, quiero poder salir de ese aposento y gritarle al mundo, mundo, familia, amigos, Dios es poderoso y es verdadero, y que pueda ser uno de inspiración. Les conté que estuve de aniversario y decía mi esposo, bueno, nos tomamos una fotico junto con nuestros hijos, alguien por ahí se rió que cómo me fui de aniversario con mis hijos, pero pues no pudimos dejarlos, me fui hasta con mi perrita Sasha, nos acompañó, pero yo decía, ellos son el fruto de nuestro amor. Es lo que tú muestras, no en una foto, es lo que se puede ver de lo que Dios ha construido y ha edificado en tu hogar. Y eso fue, o sea, apenas como una pequeña muestra, pero di tantas gracias a Dios de que en la foto, aquí hablan mucho de la foto final, que en la foto estemos juntos como familia. Eso habla del amor de Dios. No habla de lo que puedes quizás aparentar, no. Habla de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y puede reflejarse, y puede uno mostrarle al mundo lo que Dios hace a través de nuestros hijos, que es el propósito que nosotros tenemos como madres. Y bueno, yo quiero que oremos. Saben, yo decía, Señor, yo quiero enseñar algo que todas podamos entender, algo que nosotras necesitemos, podamos entender que necesitamos realmente. Sé que usted y yo nos levantamos o nos disponemos con tiempo en el trabajo, en casa, para estar aquí orando por nuestros hijos. Pero es hermoso cómo nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios cuando hacemos que esto sea permanente. La bendición de Dios no la da el lugar donde, que si yo me voy, por ejemplo, en este tiempo estamos sacando visa, entonces ahora todo el mundo se quiere ir para otro lado, para Estados Unidos, para aquí. Y
y porque la gente de pronto ha entendido que quizás la bendición está en otro lugar, pero la bendición no está en lugares, la bendición está en Dios. Y si Dios está contigo, así te vayas a la China, a la Patagonia, donde te vayas, si tú haces aposento, ahí está la bendición. Entonces, la invitación, mamitas, es que nosotros podamos hacer ese aposento como lo hizo la tsunamita y que queramos que su presencia esté una y otra y otra y otra vez y que podamos disfrutar y que podamos deleitarnos, porque si no has hallado descanso, no te estás disfrutando la presencia de Dios. No estás poniendo, no estás teniendo en cuenta esos elementos. Recuerda la cama, que encuentres descanso, la mesa, que encuentres comunión, la silla, que reconozcas el poder y la majestad de Dios, y la luz, el Espíritu Santo trayendo respuesta. Y si aún hasta este momento no has sentido que tengas ese aposento, esos objetos en casa, hay que buscarlos y anhelarlos, porque recuerda lo que dijimos en Proverbios 8, amo a los que me aman. Yo sé que ustedes aman a Dios y aquí hay una condición, amo a los que me aman. Si usted ama a Dios, Dios también la ama a usted. Y hay un ofrecimiento. Si le buscas, Él se muestra a tu vida. Si le buscas, Él se muestra a tu vida y puedes disfrutar de la plenitud de su presencia. Entonces, quiero que oremos. Le pedí a mi Angisita querida que está por allí en el audio. Me encanta mucho orar con música espiritual, así como esta oración me conectó y quise saber de la tsunamita. Creo que en la adoración no se escucha, mi Angisita. En la adoración hay algo especial y creo que nuestro corazón nos ayuda a conectarnos. No sé si ustedes sí escuchan, pero yo no. Sí, sí se escucha. Se escucha perfecto. Entonces vamos a disponernos porque sé que usted ama al Señor y el Señor le ama. Y sé que usted quiere buscarle con toda su mente, con todo su corazón. Y cuando usted se dispone, el Señor se muestra. Amado Rey, hoy quiero darte gracias por esta palabra, Señor, por esta palabra que ministra el corazón, por esta palabra que nos cuestiona en saber si realmente nosotros hemos hecho una habitación permanente para ti. Gracias, Señor, porque sé que es importante entender quién eres tú. Sabemos lo que haces, Dios, que obras, que traes vida donde no hay, que traes salud donde hay enfermedad. Y es precioso, Señor, ver lo que tú haces. Pero cuando yo entiendo quién eres, me puedo enamorar de ti y puedo buscarte insistentemente. Y hoy, Señor, mi oración y la oración de cada mujer que está en este espacio y en esta conexión es que podamos valorar tu presencia en nuestra casa. Quizás no sabíamos que era un aposento. Quizás no sabíamos que era ser una habitación para ti, pero hoy lo entendemos. Y ese es el lugar privado, es el lugar de intimidad y de comunión contigo. Pero no es solamente, Señor, un lugar de visita quizás de lunes a viernes, sino es un lugar que es permanente todos los días, todos los días. Señor, hoy te pedimos perdón porque quizás en nuestro diario vivir a veces olvidamos hacer habitación, hacer un aposento para ti. Pero si nosotros entendemos que allá hay una cama donde descansar, donde tener ese confort, donde cobrar, Señor, nuevas fuerzas,
Quizás entendemos que allí hay un lugar donde hay una mesita para tener una relación contigo. No solamente, Señor, que nuestras palabras salgan de nuestra boca, sino que podamos escucharte a ti, que podamos contemplar tu hermosura, porque eres hermoso, Señor. Gracias, mi Rey, porque si no entendíamos que eres poderoso sobre todas las cosas, que eres creador del universo y que en ti está el poder de hacer posible lo imposible. Gracias, porque con esa actitud podemos ir a hacer un aposento contigo, Señor, de entender que no importa la circunstancia y la situación, porque tú tienes el control, porque tú eres mayor y estás con nosotros y no aquel que está en el mundo. Gracias, porque allí en esa silla y en ese trono podemos rendirnos a tus pies. Y hoy queremos rendirnos, Señor. Hoy queremos entregarte nuestra petición por nuestros hijos. No sé si es una o son varias, pero tú tienes el poder, el control sobre cada una de ellas. Y hoy queremos, Señor, cerrada la puerta contigo, Señor, estar allí a solas y derramar nuestro corazón y decirte, Rey, glorifícate en la vida de nuestros hijos. Toma el control, direcciona, establece tu orden perfecto, Señor, en sus vidas. Trae salud a sus cuerpos. Trae, Señor, a sus vidas lo que realmente ellos necesitan. Señor, yo oro porque tú transformes su mente, Señor, porque su mente se llene de la mente de Cristo, porque al hacer ese aposento en casa, Señor, tu presencia se vea reflejada, Señor, en ella, en ellos, Padre Celestial. Que aunque quizás no sea nuestra intención, Padre Celestial, sea la causa de buscarte, Padre, la consecuencia de buscarte, el que ellos sean llenos de tu presencia, el que ellos estén cobijados, Señor, por tu amparo, Señor, por tu abrigo, Padre Celestial, porque en ti, solo en ti, hay protección, Señor de la gloria. Gracias, Señor, porque el aposento es un lugar secreto, Señor. Es el lugar secreto donde, Señor, tú das una recompensa en público que es visible, Señor, en la vida de nuestros hijos, Dios. Señor, no queremos, Padre Celestial, tenerte de visita, Señor. Quizás es lo que hemos hecho. Hemos preparado nuestras vidas y nuestra casa solo para una visita. Quizás solo cuando hemos tenido alguna necesidad y no más. Y hoy te pedimos perdón porque queremos, Señor, que tu presencia sea permanente, sea día tras día y que podamos verte, Señor de gloria. Queremos verte una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y todos los días de nuestra vida, Señor. Hoy, Padre Celestial, que a causa de tu presencia, Señor, nuestros hijos sean bendecidos. Que a causa de que tú vivas permanentemente, Señor, en nuestra casa y que haya otra habitación para ti, Señor,
nuestros hijos puedan ser bendecidos. Señor, yo oro para que la bendición tuya, Señor, se extienda no solamente sobre nuestras vidas, sino que se extienda sobre la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, porque preparamos un lugar para ti, pero también, Señor, preparamos un lugar, Señor, de la gloria para que nuestras generaciones estén seguras. Allí, Señor, bajo tus alas. Allí, Señor, bajo tu abrigo. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Celestial. Hoy en este día consagramos nuestros hijos a ti, allí en el aposento. Y los ponemos, Señor, allí en la cama, Padre. Allí, Padre, donde solo tú puedes dar descanso, donde solo tú puedes dar reposo. Y te pedimos, Señor, por las circunstancias, Señor, específica que ellos tienen, así como la mujer tsunamita, no espero decírselo a otro. Señor, hoy lo decimos delante de ti. Abre tu boca, mujer, y dile cuál es la condición específica de tu hijo. Y ponlo allí sobre la cama, porque el Señor que está en el trono, que es poderoso, tiene la potestad para obrar sobre ellos. Y la respuesta verdadera solo proviene de Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú obras, Dios. Quizás el hijo de la tsunamita estornudó 7 veces. Y eso significa que se levantan de la condición en la que está. De que tu respuesta es tan fuerte, tu reacción es tan fuerte, tu poder es tan fuerte sobre ellos, que les da la capacidad de volver sus vidas a ti y de andar en el camino que tú trazaste para ellos y vivir para ti, Señor, para ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque allí en el aposento podemos rendir cada lágrima, cada dolor, cada preocupación, Señor. Y tú allí puedes cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje de paz. Gracias, Señor, porque viene una paz inexplicable en ese aposento, Señor. Gracias, porque el propósito se hace en ese lugar. Hay descanso, hay refrigerio, hay respuesta, hay comunión y hay paz. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Esa paz que solo podemos hallar y encontrar en ti, Señor. Y Dios, quizás te hemos estado pidiendo durante mucho tiempo algo por nuestros hijos, pero hoy es tiempo de cambiar nuestra oración y de dar gracias por lo que viene. Gracias, Señor, por la manera en que tú ves a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque podemos tomarles de la mano, abrir la puerta, salir y mostrar al mundo y testificar de tu poder. Gracias, mi Rey. Gracias por lo que tú harás con nuestros hijos. Gracias, Dios, porque no es en vano, Señor, hacer aposento en tu presencia, hacer habitación, porque quizás, Señor, al hacer habitación y al hacer aposento nos cuesta cambiar hábitos como el sueño, hábitos como la pereza, hábitos que no son buenos. O quizás tendremos que romper estructuras, Dios, de creer que no entendemos lo que leemos, romper la estructura de que no sabemos cómo orar. Pero allí, Señor, en nuestra habitación,
estará tu Santo Espíritu para enseñarnos a orar como conviene. Allí estará tu Espíritu para manifestarse y revelarse en nuestras vidas, para decirnos cómo hacerlo, para darnos esa palabra que trae refrigerio y para fortalecer nuestras fuerzas y quizás nuestra fe que ha caído. Te damos gracias, Señor, por entender, Dios, la importancia de hacer aposento contigo. Bendecimos tu nombre, Señor. Y yo oro, Santo Espíritu, porque tú convenzas cada mujer como lo hiciste conmigo. No es de lunes a viernes, es de domingo a domingo el poder entrar a tu presencia y poder disfrutar y deleitarme en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos.